entonces, hermanos amados, a San Mateo. Vamos a comenzar con San Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 15. Vamos a leer, creo, un versículo y vamos a estar viendo posiblemente casi el capítulo completo, pero solamente queremos usar un versículo como base y obviamente estaremos desarrollando, hermanos amados, el tema conforme el Señor vaya poniendo. Vamos a ir hablando. Hay un mensaje muy importante en este versículo. Solamente vamos a leer, hermanos amados, vamos a leer 13 y 14 para que entendamos bien el contexto por ahí, y luego vamos a estar yendo posiblemente al versículo 1 y estaremos viendo hasta el 19, hasta el 20 estaremos analizando qué es lo que dice, qué es lo que nos enseña la palabra del Señor, porque eso es lo importante. Lo importante no es solamente leer, hermanos amados, sino, ¿verdad?, meditar en lo que leemos, en lo que el Señor nos enseña. ¿Todo lo tenemos? Vamos a leer versículo 13 y versículo 14, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Después de haber orado, dice así la palabra: pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y el 14 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Y el qué? ¿Y el ciego? ¿Qué sucede? Ambos caerán en el hoyo. Tome asiento, por favor. Aleluya. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Palabra de Dios. Aleluya, hermanos amados. El título, vamos a titular, hermanos amados, podemos titularlo: ¿quién es tu guía? O ¿a quién sigues? ¿Cuál les gustaría más? ¿A quién sigues o quién es tu guía? Eso obviamente es ¿quién es tu guía? ¿Quién es tu guía? Gloria a Dios. Entonces lo vamos a dejar con ¿quién es tu guía? Usted ya sabe quién es su guía, ¿va? ¿Usted sabe para qué funciona un guía? ¿Qué es un guía? ¿Ah? Alguien quien dirige, ¿verdad que sí? Es esa persona que conoce bien el camino. Es esa persona que conoce bien ese lugar. Es esa persona que está bien familiarizada con el área. Exactamente. Entonces, hermanos amados, Cristo Jesús, hermanos amados, es el mismo Dios. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios, hermanos amados, nos ha dejado su palabra para que nosotros... ¿Cuál es el propósito de la palabra? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios para con nosotros? Guiarnos, instruirlos. Carlito, Marillita, queridos siervos amados, aleluya, gloria al Señor. Guiarnos, instruirnos, corregirnos, amonestarnos, exhortarnos. ¿A cuánto les gustan esos? ¿Cuánto les gusta ser instruido? Ser exhortado, amonestado, corregido. Porque el Señor a quien ama, corrige. Gloria a Dios. Nosotros estamos aquí por un propósito. Yo creo y estoy seguro que usted y yo no venimos aquí a perder tiempo, porque hay suficiente que hacer. Aunque no sea provechoso, siempre hay cosas que hacer. O aunque no sea del máximo provecho, hermanos, siempre hay que hacer, ¿sí o no? Porque usted, para venir a la iglesia, tuvo que dejar de hacer algo. Primeramente tuvo que analizar y considerar: es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ello. Me conviene estar en la casa del Señor. Me conviene ir a adorar a Dios. Me conviene escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. Porque, ¿por qué, iglesia de Dios? Porque la palabra es la que nos instruye, nos corrige. Ahora, hermanos amados, entonces un guía es puede ser también, hermanos amados, ¿qué es un guía? Un maestro, un caudillo, un consejero. Ustedes saben que Moisés sacó, ¿verdad? Sacó al pueblo. Jehová le dijo: el pueblo que tú sacaste, le dijo a Moisés. Pero en realidad, ¿quién lo había sacado? Pero Dios se proveyó de un hombre, ¿verdad? De un hombre que estuviera familiarizado. No porque Dios no conozca el desierto, Dios conoce todos los desiertos. Y a el que Él lo lleva a usted es el mejor para usted y para mí. Al desierto que Dios lo lleva,
Cuando pasamos por el desierto siempre decimos, estoy pasando por el desierto no te destruirá, y hay palabras lindas, y hay palabras de fortaleza, y eso es lindo, vea que sí. Cuando usted está en el desierto, porque el Señor lo llevó, así como el Espíritu Santo tomó a Jesús, guiado por el Espíritu Santo, ¿hacia dónde fue? Al desierto. ¿Para qué? Para hacer, mire qué propósito. ¿Usted sabe dónde está esa lectura? Mateo. Pues chiquito, ayúdame ahí, por favor. Vamos a ver cómo andamos. Entonces Jesús, llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por quién? Para que viniera la prueba, para que viniera la... ¿Verdad que ese es el propósito? Miren qué cosa, hermanos, lo lleva al desierto para ser probado. ¿Ok? Ahora, a ustedes, cuando llega la prueba, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos nosotros cuando regularmente llega la prueba? ¿Ah? Oramos nosotros, ¿verdad, hermanos amados? Oramos en la prueba. Y Señor, qué difícil está. Ahora, hermanos amados, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Propósito, el Espíritu lo toma. Levántate, vamos al desierto, porque es necesario. ¿Ok? ¿Quién lo está guiando? ¿Quién lo está guiando? Ahora, ¿por qué queremos nosotros llegar? ¿Y por qué es lo que nosotros queremos llegar, hermanos amados? ¿Qué es lo que queremos descubrir y a dónde queremos llegar nosotros hoy día? Y comenzando, vamos a estar viendo, hermanos amados, vamos a estar viendo, ok, este mensaje, ¿quién es tu guía? Ya lo estaremos viendo otro punto, o lo vamos a titular quizás como un punto o un tema. El segundo será, hermanos amados, ok, primeramente, ¿quién es tu guía? ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos ser instruidos. Porque conforme nosotros seamos enseñados, seamos instruidos, hermanos amados, nosotros vamos a caminar. Nosotros vamos a caminar sabiendo nosotros, el segundo punto o segundo tema sería, hermanos amados, sabiendo nosotros que nosotros recibiremos, hermanos amados, que hay una ley y hay una ley que es la ley de la retribución. Que todo lo que el hombre siembra, eso de cosechar. Entonces, eso será lo segundo, hermanos amados. Lo tercero será que nosotros estaremos hablando. El tercer punto será, hermanos amados, que se trata de la impiedad. De la impiedad, en la Biblia habla mucho del impío. Ok, ¿y por qué nosotros vamos a tocar esos puntos? ¿Por qué nosotros vamos a ver esto, hermanos amados? Porque dentro de las iglesias, ahora, hermanos amados, dentro de las iglesias hay mucha gente engañada. ¿Sabía usted que dentro de las iglesias hay mucha gente engañada? Hay mucha gente engañada y trastornan a otros. Por eso es necesario saber a quién nosotros seguimos. Porque hoy día hay muchos seguidores de hombres. Hoy día hay muchos seguidores de hombres dentro de estamos hablando en general, hermanos amados. No solamente hablamos de esta iglesia, sino hablamos en sentido general. Entonces nosotros necesitamos un guía, necesitamos un maestro, necesitamos un caudillo, necesitamos un consejero. Hermanos amados, entonces ¿para qué? ¿Por qué razón? Porque Él es el que nos va a guiar, hermanos amados. Porque el guía, hermanos amados, es el que conduce por el camino que ha de seguir para llegar, hermanos amados, a conocer el lugar, hermanos amados, y no errar. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos amados, iglesia del Señor, si alguien no conoce o alguien no conoce perfectamente el camino, puede terminar perdido, exactamente. Entonces hermanos amados, eso es lo primero, esa es la función de un guía, para que alguien no se extravíe. También sinónimo es, ya lo dijimos, hermano, es un modelo, es un conductor, el cual ¿cuál es el propósito de un guía, hermanos amados? Llevarte al destino, a la meta, ¿verdad que sí? El guía siempre conocerá mejor el camino cuando vamos a un lugar desconocido. Eso es así, iglesia del Señor. Ahora, iglesia, ¿a quién nosotros seguimos? Eso será lo primero. Obviamente vamos a hablar de esto. Primeramente, ¿a quién nosotros seguimos? ¿Quién es nuestro guía?
Iglesia del Señor, ¿quién es nuestro guía? Y como ya lo dijimos, hay muchos, hermanos amados, hoy hay mucha gente que se ha convertido, hermanos amados, en seguidores de hombres. Seguidores de hombres. Y nosotros debemos, ahora, Iglesia del Señor, entender que, hermanos amados, que tu guía y mi guía es Cristo Jesús. Ahora, si nosotros conocemos y sabemos que nuestro guía es el Señor Jesucristo, conforme a la palabra, nosotros conocemos a Cristo Jesús a través de ¿qué? A través de la palabra. Entonces, ¿quién puede decirle cosas que no van de acorde al carácter o la personalidad de Cristo Jesús? ¿Alguien lo podrá engañar a usted? ¿Alguien? ¿Sí qué? Si conoce la Biblia, no, exactamente. Si conocemos la Biblia, si conocemos la palabra del Señor, obviamente, hermanos amados, no se lo van a echar en la bolsa. Pero si ignoramos las escrituras, entonces es fácil caer en un error. Ahora, esto hablando espiritualmente, pero no solamente, hermanos amados, hablando espiritualmente, se sigue a personas, hermanos amados, también por ahí literalmente, hoy día está de moda todo eso, hermanos amados, todas esas cosas, ¿verdad? A través de las redes sociales, hay muchos hermanos amados que ministran, otros, y aunque no sean ministros, que sea otra gente, hermanos, que tienen seguidores. ¿Usted sigue a alguien? ¿A quiénes siguen ustedes? Présteme el teléfono, voy a ver si es cierto. ¿Alguien más lo conoce a usted? Porque son seguidores de... Y usted mismo tiene seguidores. Hay hermanos que lo siguen a ustedes. Y digo, gloria a Dios, ¿no? Hay hermanos, ¿sabía que usted tiene seguidores? Ahí lo tiene, hermanos amados. Los seguidores, los que lo siguen a usted a través de las redes, lo siguen por aquí, lo siguen por allá. ¿Qué está haciendo el hermano? Ustedes son, ¿verdad? Les gusta hacerse el selfie, hermanos amados, y poner dónde están, dónde andan, y ustedes se están dando a conocer quiénes son. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Ya no les gustó? Luego se les nota la mirada. Entonces, imagínense que ustedes tuvieran un enemigo. ¿Verdad? Yo sé que ustedes tienen un enemigo, pero no es carnal. Usted tiene un enemigo y ya sabe dónde lo va a encontrar. Allá está Julano, dice. Ya puso ahí que allá está en tal parte. Porque a veces los enemigos son los amigos. A veces los enemigos son los amigos. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, hermanos amados, quién nos guía, quién es nuestro maestro, quién es nuestro instructor, a quién seguimos nosotros, o qué seguimos nosotros, hermanos amados, a quién seguimos nosotros, o qué seguimos nosotros, a quién sigo, hermanos amados. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos, hoy día se da mucho eso de los seguidores, en las redes sociales usted le escucha, hermanos amados, y dale like es igual a seguir, exacto. Entonces dice, si te gustó el mensaje, si te gustó esto, si te gustó lo otro, dice, dale like, suscríbete. Lo primero que dicen, antes de pasar el video, ¿qué es lo que le dicen? Suscríbete a nuestro canal y le estarán llegando notificaciones de Julano, de Sutano, hermanos amados. Ahora, esto es común, y es por eso que hay que, hermanos amados, traer esto al área espiritual. Porque a veces se pierde, hermanos amados, o caemos nosotros. Oiga bien, siempre que nosotros encontremos a alguien, o siempre que te encuentres con alguien, siempre que, hermanos amados, alguien se acerque a nosotros, oiga bien esto, siempre querrá enseñarle algo. Cuando alguien se acerca a usted, o alguien se acerca a mí, o nosotros nos acercamos a alguien, nosotros siempre queremos enseñarle algo, o que nos enseñe algo, o aquella persona siempre quiere enseñarnos algo. Siempre quiere enseñarnos algo, siempre habrá algo, hermanos amados, que Él querrá enseñarle, iglesia del Señor. Y entonces, ¿cómo que se convierte una persona en seguidor? ¿Y cuál es el problema de seguir hombres? ¿Cuál es el problema de seguir a los hombres? Que los hombres se equivocan, que los hombres ahora están, mañana ya no están. Mientras usted los sigue, son sus amigos, pero cuando deja de seguirlos, son sus enemigos.
Ese es el problema. Y Cristo Jesús no cambia. Usted lo sigue a Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo su amigo y se sigue declarando el amigo de los hombres. Y entonces, hermanos amados, esa es la importancia y eso es lo que nosotros debemos. Ahora, el peligro en esto es esto, hermano, porque no se trata, mire, el ser seguidor de alguien, quizás a través de las redes sociales, hermano, sabe porque predica, porque canta bonito y todo, eso está bien, hermanos amados, si lo edifica o no, usted lo sabe. Ahora, el problema es esto, que muchas veces nosotros también los convertimos en seguidores de hombres, hermano, y aunque no los seguimos a través de las redes sociales, quien nos aconseja o actuamos, siempre quien lo aconseje, siempre que se acerque a usted y yo debemos de tener cuidado, hermanos amados. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no actuamos conforme a la palabra del Señor, sino actuamos conforme a lo que dice aquel. Entonces, ¿quién está guiando tu vida? ¿Quién está guiando mi vida? Porque si yo actúo como aquel dice, entonces aquel es mi maestro, aquel es mi guía, porque Dios dice hagamos de esta manera y nosotros decimos no, así no, es que el hermano o la hermana o el amigo o el sultano, mengano, el familiar dijo esto, y entonces tendemos nosotros a seguir al consejo de aquel y a ignorar el consejo de Dios. Es que el problema no es sencillo, hermanos amados. ¿Por qué razón? Porque nosotros terminamos actuando conforme a nuestro guía. Terminamos nosotros actuando conforme al o a la. Y ese es el problema, hermanos amados. Ahora, el problema no es solamente seguir a alguien, hermanos amados, sino que mientras sigues a alguien, hermanos amados, vamos conociendo más y nos vamos familiarizando más y vamos nosotros siendo parte de aquel o del consejo, hermanos amados, o del camino. Vamos tras alguien que no es Dios y nosotros tenemos que tener cuidado cuando vayamos siguiendo a alguien que no es Dios. Si es Dios, sígalo. Porque con Dios no hay pérdida. Pero si es alguien más, hermanos amados, ¿por qué dicen que esto se convierte en un problema? ¿Por qué, hermanos amados? Porque terminamos nosotros yendo por el camino equivocado. Terminamos nosotros, hermanos amados, haciendo lo que no debimos. Lo que no debíamos, ¿por qué? Porque fuimos guiados por alguien más. Ahora, ¿qué es lo que nosotros los guía? O el cuidado que debemos tener nosotros, si es que, porque hay mucha gente que se guía por las emociones. Hay mucha gente, mire, hermanos amados, nosotros hemos venido descubriendo, hermanos, tanta cosa que da tristeza, se entristece el corazón, hermanos amados, al ver, iglesia del Señor, que la gente es guiada por las emociones. A veces no es el hermano, no es la hermana, a veces son mis propias emociones. Son nuestras propias emociones y cuando obviamente, ¿de dónde vienen las emociones? Del corazón. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes confían en su corazón? No confían en su corazón ustedes. ¿Y el corazón del que tienen al lado confían? La hierba la voltea a ver. Le dice, mírame. ¿Confían en el que tienen al lado ustedes? Si ni ustedes mismos se conocen, ni nosotros mismos. Nosotros, ahora, hermanos amados, las emociones vienen del corazón. Nosotros confiamos muchas veces más en nuestro corazón, en el sentir nuestro, que en el sentir del Espíritu Santo. El sentir del Espíritu Santo, hermanos amados, quizás el 95% va contra, o el 99% va en contra de mi deseo. Va a ir. Muchas veces, ¿por qué, hermanos amados? Iglesia del Señor, tenemos que tener mucho cuidado nosotros. ¿Por qué? Iglesia del Señor, porque seguir nuestras emociones o nuestro corazón, lo vamos a dar cuenta, iglesia del Señor, que aquello lo que no me gusta es lo que Dios quiere que haga. Y ya lo hemos dicho antes, donde Dios quiere que esté es donde yo no quiero estar. Lo que Dios quiere que haga es lo que yo no quiero hacer. Lo que el Señor me está mandando es lo menos que quiero escuchar. Lo que Dios me ha dicho, eso es lo que yo no quería escuchar. Yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar porque me conviene, pero no es que te convenga. Dios sabe que es lo mejor para tu vida y para mi vida. Entonces ahí comienza, hermanos amados, la emoción y nos dejamos llevar, y este corazón es traicionero.
Si alguien es traicionero y, hermanos amados, mentiroso, es el corazón. Es el corazón del hombre. Imagínese usted un corazón sin temor a Dios. Ahora, la cuestión es esta, hermanos amados. Cuando decimos, imagínese usted un corazón sin temor a Dios. Ahora, no estoy diciendo, hermanos amados, alguien que está allá afuera. Porque dijimos que íbamos a ver 3 puntos, ¿verdad? ¿Quién nos guía? El segundo. ¿Quién sigue? El segundo es, hermanos amados, la consecuencia, la ley de la... Que habrá una consecuencia de todo, hermanos amados. Y el tercero habla de la impiedad. Ahora, estamos hablando, hermanos amados, una persona sin temor de Dios en el corazón es tremendo. Pero como le digo, no estamos hablando de alguien que está afuera, hermanos amados. La persona, porque para ser una persona que no teme a Dios, no necesariamente tiene que ser alguien que nunca estuvo en una iglesia, o que no tiene una Biblia, o que no tiene conocimiento de Dios. Hermanos amados, alguien que no es temeroso de Dios, iglesia del Señor, es aquel que ignora la palabra de Dios. Aquel que no obedece la palabra de Dios. Aquel que pasa por alto los mandamientos. Entonces, ese corazón hay que tenerle cuidado. Hay que tenerle cuidado. ¿Por qué, hermanos amados? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no tiene temor de Dios. Porque no tiene temor. El que no tiene temor a Dios, hermanos amados, es capaz de hacer cualquier cosa. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado aún de nuestro mismo corazón, de nuestras mismas emociones. ¿Quién me guía? ¿Quién nos guía? Son nuestras emociones muchas veces. Ahora, Jesús de Nazaret fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, a quien debemos seguir nosotros es a Cristo. A veces, esa es una de las cuestiones, hermanos amados. Entonces, por las cuales nosotros llegamos a un lugar y decimos, hey, no es aquí. No es aquí. No era aquí, se parecía, pero no era acá. ¿Por qué razón? Por el resultado. Por el resultado. Entonces, hermanos amados, ¿quién fue el que lo llevó? Ahora, otra razón, otro, hermanos amados, ¿a quién sigo? Sigo mis sentimientos. Sentimientos, ustedes recuerden que esto no se trata de sentimientos. Esto se trata de convicciones. Hermanos amados, que el que los guíe, el que los riga y los corrija, hermanos, iglesia del Señor, sea nuestro Señor Jesucristo. El que nos guíe, que sea nuestro Señor Jesucristo, iglesia. No las emociones, no los sentimientos, porque los sentimientos... ¿Qué pasa con los sentimientos? Ayer sentí algo, hoy ya no siente nada. Ayer quería, hoy ya no quiere. Entonces le pasó la emoción del sentimiento. Seguir los sentimientos nuestros es fácil, porque está dentro de nosotros, y un problema muy grande es creer que nosotros no nos equivocamos. Y nosotros nos equivocamos. Una cuestión, usted debe juzgarla 1, 2, 3, 4 veces. Nosotros debemos de discernir las cosas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 veces. Discernir lo mismo, pensar lo mismo. ¿Por qué es de Dios? ¿Por qué no es de Dios? ¿Por qué me conviene y por qué no me conviene? ¿De dónde viene esto? ¿Quién me quiere apartar? ¿O quién me quiere, hermano, empujar hacia el propósito? Entonces, pero si nosotros somos así como medio emocionalistas, hermano, o sentimentales, no, es que sí, es que aquí, pobrecito, sí, tiene razón, aquí hay mucho peligro, iglesia del Señor. Hermanos amados, y para ir avanzando un poquito, iglesia del Señor, vamos a hacer la introducción aquí, hermanos amados. Vamos a ir al versículo. ¿Seguimos los sentimientos o sigo mis deseos? ¿Ustedes tienen deseos? No le voy a preguntar cuáles son, pero usted ya sabe qué es lo que usted desea. ¿Sí? Todos tenemos anhelos, tenemos propósitos. Un deseo puede ser un anhelo, un propósito, hermano, una meta, llegar, lograr, conquistar, hacer esto. El deseo de nuestro corazón. Deleítate en Jehová y Él concederá. Deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de su corazón. Los deseos de su corazón. Entonces, deleitarnos en Jehová, hermanos amados, honrar a Dios, deleitarnos, gozarnos en Él, y Él concede los deseos de
Entonces, ¿cuál es el detalle o cuál es la cuestión aquí? Primero hay que deleitarse en Jehová. Primero hay que darle a Dios su lugar. Hay que hacer lo que Dios manda, obedecer a Dios. Que lo que hagas o lo que hacemos para Dios, hermano, no solamente sea algo, una tarea, una responsabilidad, sino sea un gozo, sea un deleite el hacerlo, que nos satisfaga a nosotros, nuestra vida espiritual, el honrar a Dios, el servir a Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Porque entonces Dios concede la petición del corazón. Porque ve que lo que hace, lo hace porque no solamente porque se te encargó, no se nos encargó, sino porque hay un gozo en hacerlo, hay un deleite en Jehová. Todas las cosas de Dios deben regocijarnos cada vez que Dios nos llama para algo, o cada vez que Dios nos encomienda algo. Debemos regocijarnos nosotros cuando somos llamados a servir, cuando somos llamados a formar parte de algo o de alguien, hermanos amados, que concierne a la obra de Dios. Nosotros debemos de regocijarnos. Hoy en la mañana me llegaba un texto, hermanos amados, de otro estado, y me decía un hermano, me dijo, le cuento ahí, me dice que yo estoy sirviendo en la iglesia, estoy liderando en la iglesia, porque él quería venirse por acá, porque quería asistir a la iglesia, y ustedes se quieren ir. Qué tremendo, ¿eh? No, vea que ustedes no. Le digo por los dos que dijeron que no. Porque él está en otro estado, lejos de aquí, hermano. Dice, yo me quiero mover para Los Ángeles porque yo quiero asistir allá a la iglesia. Yo veo los cultos ahí en línea. Y hoy, pasado unos días ahí, hermanos, y hoy me dice, ¿sabe qué? Gracias a Dios estoy contento, estoy sirviendo a Dios. Ahora estoy sirviendo, ya sirvo, soy un servidor en la iglesia. Y le digo yo, gloria a Dios, porque si se hubiera tenido, hermanos amados, no era el propósito de Dios. Había un deseo en él, el querer estar acá, porque cuando lo vea usted que se goza, él quería gozarse. Y seguramente no había encontrado un lugar, pero cuando Dios te lleva a un lugar y Dios tiene propósito, ahí Dios te va a usar, ahí Dios te va a glorificar en tu vida. Ahí Dios te va a fortalecer, ahí Dios va a manifestar su gloria, y ahí Dios te va a usar. La cuestión está, ok, digamos, hermanos amados, que el hermano se deja mover, ¿verdad? Por el sentimiento, por el deseo de estar aquí. Se viene, porque me preguntó si había trabajo, y le digo, mira papá, aquí está algo difícil de trabajo. Y por ahí como que se quedó pensando y dijo, bueno, entonces no está tan fácil, porque hay que decir la verdad. Es por eso que nosotros necesitamos predicar estas verdades, porque no queremos cristianos engañados dentro de las iglesias. O tú aquí que no haya cristianos engañados, y tampoco siguiendo a hombres, que sigamos a Cristo Jesús. Entonces, imagínense, hermanos amados, le dije, mira papá, quizás quizás contristece su corazón por un momento, pero así como dijo Pablo, pero después del resultado. Porque él solamente quería, me dijo, mire, yo estoy así, y yo estoy para irme. Entonces, si nosotros le decíamos, vente papá, vente acá, y aquí vamos a ver cómo le hacemos, hablamos con los hermanos de la iglesia, y aquí te consigan trabajo, y él se viene, y qué tal si ustedes no hubieran tenido trabajo tampoco. Entonces ya hubiéramos estado, ¿verdad? Pero había un deseo en él. Ahora, no era el propósito de Dios. Porque ahora él está contento, hoy se goza porque Dios lo puso en un lugar, le dio un lugar donde puede desenvolverse. Ahora se da cuenta de la importancia, hermanos, ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? ¿Quién nos aconseja? ¿Quién nos instruye? Eso es lo importante. Si el que te instruye, hermanos amados, primero te edifica y te lleva y te mueve hacia el propósito de Dios, ponle atención, hermanos amados. Pero si el que te está aconsejando, te está guiando, o quiere guiarte, o quiere influir en tu vida y te aparta del propósito de Dios, o al final quiere que actúes como Él quiere, entonces ten cuidado, hermanos amados. Debemos de tener mucho cuidado. Ahora, porque ese es el peligro. Entonces él está allá y dice, y el hermano amado, esta mañana dice, soy servidor. Lucha, poder de Dios. ¿Verdad? Pero ¿qué era lo que él sentía antes de eso? Deseo. Estaba emocionado. Verlo a ustedes. Por el lindo cuando ustedes se gozan. ¿Ustedes saben? Sí, hermano, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves. Viernes, sábado también. Bien, muchachos. Y entonces, oh hermanos, esto y así, ya está, hermanos amados. Y qué lindo eso, qué lindo eso. El deseo era bueno, ¿sí o no?
Pero el propósito no era el propósito de Dios. O quizás si hubiese venido, hermanos amados, Dios hubiera obrado. Posiblemente. Hermanos amados, entonces, pero Dios obra de diferentes maneras. Dios, ¿por qué Dios lo retuvo allá? Porque ya tenía su trabajo, allá estaba establecido. Allá estaba establecido y le dijo, no te muevas. Pero si, hermanos amados, se deja llevar o nos dejamos llevar, entonces vuela para otro lado. Y entonces, y aquí, a veces uno quisiera hacer más de lo que hace, pero no puede ya. ¿Por qué razón? Porque no se puede hacer más. Entonces damos gracias a Dios por ello. Este es un ejemplo, algo que le comparto de hoy mismo, hermanos amados. Entonces el deseo era estar acá, el deseo era venir a gozarse, el deseo era bueno, ¿sí o no? Ok, pero no era el tiempo, seguramente, porque si hubiera sido el tiempo de Dios, se viene. ¿Verdad? La guianza de Dios. Y le dijo, oremos, ora papá, ora esto, mírate, ora, pídele a Dios esto. Y si Dios pone paz en tu corazón, entonces déjate venir. Pero si no hay paz en tu corazón, ten cuidado. Y se quedó así como que dijo, no, este no me quiere ayudar. Este no me quiere ayudar. A veces cuando uno trata de ayudar a la gente, piensa que un daño le quiere hacer. Porque lo aconseja, porque lo corrige, porque lo amonesta, porque le llama la atención y porque le dice la verdad. Y es por eso que a veces uno se vuelve enemigo de la gente. ¿Sabe por qué? Porque lo quiere aconsejar. Y dice, no, este no me quiere, estos hermanos así son. No, es lo contrario de eso. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando alguien lo corrija o nos corrija, nos amoneste. Debemos de tener que decirle a Dios, Señor, ¿para qué lo mandaste a este? ¿Para que me regañara? ¿Para que me corrigiera? Pero no solamente ahora, hermanos amados, el corregir, iglesia, sino también ser corregidos. A nosotros nos gusta más que nos corrijan que corregir, ¿verdad? Ah, no, aquí hay un problema entonces. A nosotros nos gusta más corregir que nos corrijan. ¿Qué le gusta más a usted? ¿Ah? ¿Que nos corrijan? No, hermano, a mí me gusta corregir a todos los. A mí me gusta. No, hermanos, necesitamos ser instruidos, ser guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, Siempre, mire, hermanos amados, iglesia del Señor, Dios no desanima a nadie. Usted tiene que estar 120% seguro que Dios no le apaga el fuego a nadie. Cuando una persona comienza a desanimarse, a perder el fuego, a perder el gozo, eso no viene de Dios. Cuando una persona está desanimada, empieza a pedir la dirección disque a Dios, para que Dios lo guíe. Un desanimado lo que tiene que hacer es entrar en oración para que Dios le avive el fuego y que reprenda todo espíritu de desánimo que no viene de parte de Dios. Porque cuando está desanimado una persona, comienza a ver puertas por aquí, comienza a ver puertas por allá, por uno, por otro lado, hermanos amados. Y comienza tu corazón o mi corazón o nuestra mente a aconsejarnos. Tienes razón, es cierto, lo que tú ves así es, debes hacerlo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Muévete ya, haz esto. Entonces tu corazón no te engaña. Y qué triste es cuando un cristiano piensa que su corazón no lo engaña. Si de alguien yo debo descuidarme, de cuidarme, es de mí mismo. Si el peor enemigo lo llevo aquí adentro y bien dentro de mí. Sí, hermanos amados. Exactamente, allí está. Y a ese téngale cuidado. Usted no se cuida del vecino, usted cuídese de usted mismo. Nosotros cuidémonos de nosotros mismos.
Entonces cuando cuestiones como esas suceden, hermanos amados, hay alguien que lo está aconsejando y que lo está moviendo. Entonces uno es la gente es bien vulnerable, más vulnerable a hacer cosas que no debe hacer. Porque lo comienza a aconsejar su propio corazón, lo comienza a aconsejar su propia emoción, lo comienza a aconsejar su propio deseo, lo comienza a aconsejar su propio sentimiento, lo comienzan a aconsejar las relaciones, lo comienza, incluso a veces lo comienza a aconsejar hasta su misma pareja. Sí, hermanos amados. O la familia también influye. La cuestión es a quién seguimos. Siempre que usted termine haciendo lo que no quería hacer, usted lo va a discernir. Si lo acercó a Dios o lo alejó de Dios. Si lo acercó al plan o lo alejó del plan, del propósito de Dios. Sencillo es, la cosa es bien sencilla, hermanos amados. Entonces, ¿qué es lo que a quién nosotros estamos siguiendo? ¿Quién es el que nos aconseja? El versículo 1, hermanos amados, del capítulo 15, iglesia del Señor. Ya vimos ahí, Cristo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos guía a nosotros. Hay muchos cristianos, ya dijimos, hermanos amados, seguidores de hombre. Entonces el problema, ¿cuál es el problema? Ya lo dijimos, que quiere que hagas lo que Él dice. Y ese es un problema. Ese es un problema. Cuando, hermanos amados, cuando alguien más te guía o nos guía, entonces querrá que nosotros actuemos, iglesia del Señor, exactamente como Él quiere. Entonces, y nosotros quizás directa o indirectamente nos convertimos en seguidores de hombre. ¿Por qué? Porque yo estoy actuando como Él dice. Ahora ya mi consejero, mi guía ya no es Cristo, ahora es ahora es esta. Hago lo que Él dice. ¿Y Dios dónde quedó? ¿Y el propósito de Dios dónde quedó? ¿Dónde está el plan de Dios en todo esto? Porque si usted, incluso nuestra pareja, nosotros como esposos, hermanos amados, usted tiene que discernir si lo que está aconsejando su esposo o su esposa es de Dios o no es de Dios. Pero usted, obviamente, usted tiene que doblar rodillas y decirle a Dios, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? ¿Esto es tuyo o no es tuyo? ¿Esto es tuyo o no es tuyo? Porque en la casa no debe haber desunión, en la casa debe haber unión. El problema es que los dos tenemos la razón. Y no podemos tener la razón los dos. Uno tiene que tener la razón. Uno tiene que tener la razón. Uno tiene que estar equivocado. Pero el equivocado no admite que está equivocado, porque es más espiritual que el otro. Y ese es uno de los problemas grandes. Por eso cuando usted viene aquí a la iglesia, cuando la gente llega a las iglesias, no puede cantar, no puede adorar, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque está muchinchado. ¿Sí? Porque está problemado. Sí, hermanos amados. Y la cosa es esta, que cuando, hermanos amados, cuando seguimos al hombre, cuando seguimos a la persona, mira, sentate a la par mía y vas a ver. No, usted, sentate a la par mía y yo te lo voy a enseñar y ya vas a ver. Y yo te voy a decir cuando tú veas y vas a ver y te vas a dar cuenta que lo que yo te estoy diciendo, papito, hasta así le... Mira, te vas a dar cuenta. Y ahí está aquel, mire, y está pasando los coros y fuego acá. Y ellos nada. Era sino solamente están viendo a ver a qué hora, a ver qué hace, a ver cómo está haciendo. Sí, mentiroso, aquí y allá y todo. Y se acabó el culto. Y se fueron peor que como venían. Ojalá y salgas a danzar ahora. Ojalá y estés hablando lengua larga. Ojalá, hermanos amados, nosotros mismos, ¿saben que es una batalla? ¿Saben que la lucha más grande la tiene en su casa usted? Y la tengo yo. ¿Quiénes saben eso? No, ustedes. ¿Quiénes saben eso? Su lucha, usted y yo, la más grande está en la casa. En la casa, porque en esa casa usted debe ser ejemplo, yo debo ser ejemplo. Y nos esforzamos por ser ejemplo. Y ahí hay una batalla, y hay una riña, y hay una guerra entre hermanos amados en el hogar. Muchas veces hay eso. Se da eso. Se dan
esas cosas. Y entonces, ¿por qué razón? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Sabe qué es una de las responsabilidades, hermanos amados? Aquí traigo unos papelitos. Yo aquí siempre me gusta tomar y escribir notas, y después ya no los traigo los que no eran y traigo otros. Y entonces, hermanos amados, los predicadores, iglesia, el predicar es una responsabilidad muy grande, hermanos amados, pero también es un privilegio muy grande. Usted, hermanos amados, es un privilegio muy grande de parte de Dios. Todo predicador debe considerar el privilegio, hermanos amados, el legado, hermanos amados, pero también debe sentirse comprometido con la predicación. Debe sentirse comprometido con lo que dice, con lo que habla, con lo que declara. Por eso es que decía que hay mucha gente dentro de la iglesia engañada. Hay mucha gente dentro de las iglesias engañadas. Entonces nosotros debemos saber, y sabe que, y es por eso la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, debe considerar, cada uno de nosotros somos llamados a predicar, pero ¿sabe por qué no predicamos? Muchas veces no predicamos por el testimonio que tenemos, porque nosotros mismos estamos conscientes que no damos buen testimonio para predicar, ni siquiera para decirle a alguien, Jesus love you. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Ahora nosotros, hermanos amados, entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder, hermanos amados? ¿Por qué? ¿Por qué razón debe considerarse? Debemos considerar nosotros. Estamos hablando acerca de quién nos guía. Si el Espíritu Santo nos guía, hermanos amados, está con nosotros y es nuestro consejero, entonces nosotros debemos considerar todas las cosas. Ahora, el predicar, hermanos amados, es un privilegio, ya lo dijimos, ¿vean? Pero, hermanos amados, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos amados? Entonces, porque no habla, hermanos amados, entonces debe considerarlo porque no habla de él. Viene a hablar de alguien más. ¿Ok? O ponemos el nombre de Dios en alto o dejamos el nombre de Dios. Porque usted no viene a hablar de usted ni viene a hablar del hermano. Usted viene a hablar de él. ¿De quién viene a hablar? Usted viene a hablar de Cristo y está en nosotros, hermano, iglesia del Señor. Entonces, ¿quién es el que nos guía? ¿Quién, hermano? Si es Dios, ok, hermano, iglesia del Señor. Si yo hablo, oiga bien, iglesia del Señor, yo puedo hablar de usted lo que yo quiero. Quizás sin que usted se dé cuenta. ¿Verdad? Puede hablar lo que sea de alguno de ustedes o de quien sea. Puedo hablar yo, hermanos amados, sin considerar lo que, hermanos amados, o porque puede estar en problema. Pero, hermanos amados, pero si hablamos de Dios, entonces estamos en un grave problema. Pero si hablamos de Dios, entonces vamos a estar en un grave problema. ¿Por qué, hermanos amados? ¿Por qué razón? El problema es más grande. ¿Por qué? Porque de nosotros podemos hablar lo que sea, hermanos amados, pero iglesia del Señor, aunque no sea verdad, pero de Dios no podemos hablar lo que nosotros querramos, sino que vamos a hablar lo que Dios ponga, lo que Dios diga, lo que Dios manda, lo que Dios establece a través de su palabra. Aunque no digan amén. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Por qué se convierte en un problema? Hermanos amados, porque no vengo a hablar de mí ni de los demás, venimos a hablar de parte del Señor. Ahora, el problema es este, hermanos amados. Cuando alguien habla de algo o de alguien más, entonces quizás puede traer consecuencias, pero el problema más grande, hermanos amados, la consecuencia más peor viene cuando hablamos y usamos el nombre de Dios en vano. Entonces estamos en problemas. ¿Por qué? Porque ya no es la palabra, porque ya no es lo que yo quiero, sino, iglesia del Señor, es lo que Dios quiere que hablemos. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, donde se convierte en un problema muy grande, iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué preguntábamos por qué? ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que está guiando nuestras vidas, hermanos amados? ¿Quién es el que nos guía? Cristo Jesús nos está guiando.
Ok, la importancia, hermanos, de saber y de conocer quién es nuestro guía, hermanos amados, haciendo iglesia, o teniendo el cuidado, iglesia, a quién seguimos, tú y yo, a quién seguimos nosotros. Ustedes se acuerdan cuando Jesús llegó allá y encontró a Pedro y a su hermano y les dijo, síganme y los voy a hacer pescadores de... ¿Cuál era el propósito del llamado? Era hacerlos pescadores de... Síganme que los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, hermanos amados, ¿hacia dónde nos guía Cristo? ¿Hacia dónde nos guía el propósito de Dios? ¿Hacia dónde nos lleva, hermanos amados, el Dios de los cielos? Entonces vamos a tener cuidado para ir al otro versículo. Vamos a ir avanzando, hermanos amados. Tenemos que tener cuidado con los días, en los días nuestros hoy. ¿A quién seguimos, hermanos amados? Mucha gente se ha convertido en seguidores de hombres. Y como ya lo dije, hermanos amados, vamos a volver a la casa un poquito. El reto más grande usted lo tiene en su casa. Y en mi casa lo tenemos nosotros. Cuando estemos de acuerdo, las cosas van a ser diferentes. Porque si se da cuenta, el que tiene la razón en la casa siempre soy yo. Digo usted, pues. Cuando digo yo, pues soy yo. O se da cuenta que el que tiene la razón siempre es ella. Aunque no la tenga. Ahora, ¿qué es lo que nos guía a nosotros? ¿Qué es lo que nos está guiando a nosotros? ¿Es la emoción? ¿Es el deseo? ¿Es el capricho? ¿Es el orgullo? ¿Es la vanagloria? ¿Qué es? ¿Quién nos guía y hacia dónde nos guía? ¿Nos edifica? Entonces, ¿por qué en casa tenemos el reto más grande de nosotros? Porque allí es nuestro primer campo de... Por ahí es nuestro primer campo de... Sí. Ahí es. Oiga bien esto, iglesia, parejas, siervos del Señor. Si alguien puede hacer pedazos a un hombre y a una mujer, es su misma mujer o es su mismo esposo. No entendieron ustedes, ¿verdad? ¿Ah? Porque lo veo así como que ¿qué? Porque ella lo conoce mejor que nosotros. O ella me conoce mejor que ustedes. O nosotros la conocemos mejor que... ¿Sí o no? Digamos que se levanta. ¿A quién le creería usted? ¿O quién que... Yo créanme a mí porque ustedes saben. Vea que está tremendo. Está tremendo. Está tremendo. Eso es muy tremendo. ¿Qué es lo que nos guía a nosotros? La emoción, el deseo, el orgullo, la vanagloria, la envidia, la mentira. ¿Qué es lo que nos está guiando? ¿Por qué nosotros estamos como estamos espiritualmente? Si se da cuenta, hermanos amados, cuando nosotros seguimos a alguien, o somos manipulados o controlados por alguien, comenzamos a actuar como ese alguien. Ese alguien nunca está mal. Siempre tiene la razón. Y entonces entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Terminamos nosotros. Hay problema. Hay problema. Muy grande. ¿O ustedes no tienen batalla? Primero con nosotros mismos. Y después ¿con quién? Gloria a Dios por los que se llevan bien.
y que no sucede nada. Gloria a Dios por ellos, por el matrimonio ejemplar. Pero siempre hay lucha, siempre hay pruebas. Siempre que usted y yo queramos agradar a Dios, siempre vamos a tener problemas. Siempre que usted y yo quieran agradar a Dios, todos los que queramos agradar a Dios, vamos a tener problemas. Cuando nuestro hogar esté, el problema es que, como yo vuelvo y lo repito, en la casa los dos estamos bien. ¿Cuántos espíritus hay? El Espíritu de Dios es uno el que nos guía. Es el Espíritu Santo que debe guiarnos a todos, cada uno de nosotros. ¿Y por qué es que hay tanta disensión y tanto desacuerdo en las casas, en las iglesias, si solamente debería ser el Espíritu Santo que nos guíe? ¿Por qué razón será? Vea que sí. Nosotros debemos de, hermanos amados, de tener mucho cuidado. ¿Quién nos guía? Obviamente nuestra pareja o nosotros como pareja influimos mucho, pero usted debe considerar nosotros nuestra vida espiritual, valorarla. Nunca usted, nunca yo somos más que aquel, ni que ella más que mí. Nunca. No debe ser uno más que el otro. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no estamos de acuerdo, va a ser más difícil. Porque ella quiere que la siga a ella y yo quiero que me siga ella a mí. ¿Y por qué no decimos al Espíritu Santo que nos guíe? ¿Por qué no le decimos al Espíritu Santo guíanos? Vea que ahí está el problema. Porque si el Espíritu Santo guió a Cristo Jesús, allá lo va a llevar al desierto para hacer. Ahora, hermanos, ¿por qué nosotros no le decimos así? Las emociones. Hermanos amados, es tremendo cuando queremos ser guiados o estamos siendo guiados por alguien más que no es el Espíritu Santo. O nosotros actuamos conforme a aquel o aquella. Nosotros debemos de estar en un mismo sentido. Nosotros debemos de estar en un sentir, de estar en un acuerdo. Ahora nosotros solamente meditemos esto. ¿Por qué el sentir de ella o el sentir mío no va con el de ella? Porque esto se da mucho. ¿Por qué si tenemos un solo Dios? Si usted no tiene problema en su casa, gloria a Dios, no es para usted. Por eso que la gloria de Dios no fluye. Porque venimos a la iglesia y venimos en problemas. Porque venimos en desacuerdo. ¿Sigo mis emociones? ¿Sigo mis deseos? ¿O quién sigo? ¿Por quién debemos ser guiados? Muchas veces lo que nos controla es la emoción. Lo que nos controla es el deseo. Lo que nos controla, hermanos amados, ¿cuáles son otras cosas? Es los sentimientos, las relaciones. Incluso a veces influye mucho, hermanos amados, lo que está a nuestro alrededor. ¿Quién nos guía? Entonces, el versículo 1 dijimos que íbamos a leer. Entonces se acercaron a Jesucristo, a Jesús, hermanos amados, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Vea que sí, de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Cuál es el problema? Oiga bien, lo que estaban quebrantando era la tradición.
El cristianismo no es una tradición. Usted no viene a la iglesia por tradición. Yo no vengo a la iglesia por tradición. Nosotros venimos a la iglesia por un compromiso y por una relación que tenemos con Cristo Jesús. Porque tenemos un compromiso y hemos reconocido que a Dios debemos todo lo que somos y por su misericordia nos ha salvado. Ahora esto no se trata de, hermanos, de lavarse las manos, de venir limpio por fuera. Se trata de venir limpio por dentro, y la limpieza que hay por dentro se refleja por fuera también, hermano, porque el cambio comienza por dentro primeramente y luego se refleja lo que viene a salir a flote, hermano, nuestras acciones, nuestras actitudes, en la vestimenta nuestra, el vestuario nuestro, son las obras, son las cosas que nosotros hacemos, el comportamiento, hermanos. No se trata de trapos como este, sino se trata de las acciones, de las actitudes, de lo que nosotros hablamos, lo que nosotros mostramos delante de los demás. Eso es lo que nos adorna, o eso es lo que nos hace ver mal, o es lo que adorna la gloria, la doctrina del Señor, como lo dice la palabra. Respondiendo Jesús les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Oiga bien, había un problema entre la tradición y, hermanos amados, y los mandamientos de Dios. Los religiosos siempre, en iglesia del Señor, van a seguir las tradiciones. El religiosismo no va, hermanos amados, no va con el evangelio. El religiosismo no va con el evangelio, hermanos amados, porque cuando hay personas que el religioso todo lo juzga, todo señala, todo esto, y todo lo ve, todo, hermanos amados, pero no se mira a él mismo. El evangelio primeramente, la palabra de Dios primeramente nos ha de hacer ver nuestra condición espiritual, primeramente la nuestra. ¿Por qué, hermanos amados? ¿Por qué cuando en aquella palabra, cuando Jesús le dijo a aquellos hombres, hermanos amados, que veían, que juzgaban a los demás y estaban juzgando, hermanos, Dios no tiene problemas con que nosotros juzguemos las malas acciones, la cosa es lo que está malo. El problema es, hermanos amados, que nos empeñamos en juzgar, olvidándonos de nosotros mismos. Olvidándonos de nosotros mismos, y comenzamos a señalar y comenzamos a poner el dedo, y somos tremendos, hermanos amados. Pero no debe ser así, iglesia del Señor. Cristo no prohíbe, oiga bien, ahorita le voy a leer. Cristo no prohíbe la crítica, ni hermanos amados, ni la expresión de opinión, ni que condenemos lo que está mal, hermano amado. Lo que prohíbe es la censura implacable que, hermanos amados, que pasa por alto las fallas propias, hermanos amados, mientras se asume un papel de supremo juez, hermanos amados, de los demás. Ese es el problema, ese es el grande problema. La Biblia, hermanos, debemos juzgar entre esto, lo uno y lo otro. Pero el problema es cuando nosotros, hermanos amados, si Cristo no prohíbe eso, ¿dónde dice la Biblia? Es cierto que dice el versículo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida que medís, seréis medidos. ¿Verdad que sí? Ahora, pero tiene que haber un juicio entre estas cosas. Hermanos amados, tiene que haber un juicio. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio tuyo? Ese es el problema. Es que el problema, hermanos amados, no está en señalar en que Cristo prohíba eso, sino, hermanos amados, está en la censura implacable de esto y esto y esto y esto. Hermanos, pasando por alto lo que yo soy, lo que en realidad es mi problema, lo que hermanos amados, el problema que yo tengo. Entonces, iglesia del Señor, vamos de regreso allá, porque ustedes invalidan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís cualquiera que diga a su madre, a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, ya no ha de honrar a su padre. ¿Cuál era el problema de esto, hermanos amados? Que ellos solamente decían una palabra, escorbán, decían ellos. Esa era la palabra. Entonces, cuando había una necesidad en su casa, había un problema en su casa, entonces, para honrar a sus padres, entonces ellos decían: todo lo que tengo, toda mi ofrenda se la he dado a Dios, ya no tengo más que darte, y se quedaban sin ayudar a sus padres. Ese es el problema, esa era la razón.
Porque decían esa palabra. Entonces mi ofrenda a Dios es todo lo que, con lo que te podía ayudar, ahora ya no puedo. Y ya no lo dejaban hacer más por su deshonrándolo. Ese es el asunto de la cuestión, hermanos amados. Ya no dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios, dice, por vuestras tradiciones. O sea, solo con que diga eso ya estuvo, ya estás libre, ya no puedes. Hipócrita, también profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando a la multitud les dijo, oíd, entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero Jesús respondiendo le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. ¿Son ciegos de qué? ¿Ciegos de qué? Ok, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Este es el problema, hermanos amados. Este es el problema, iglesia del Señor. ¿Quién es el que nos está guiando? Porque si un ciego está guiando a otro ciego, los dos van a caer. Los dos, hermanos amados, vamos a caer. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a caer? Juan capítulo 16. Ahí ya con esto culminamos, hermanos amados, y nos vamos por ahora. Luego seguiremos. 16 solamente, iglesia del Señor. 16, 12 y 15. Sí. Juan 16, 12 y 15 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis, ¿qué dice? No podréis sobrellevarlas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo, ¿de qué? Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu, hermano, de verdad Él os guiará. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a hacer o estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero qué triste es cuando es alguien más que a quien estamos siguiendo o quien nos está guiando. Hoy día, hermanos amados, en las iglesias, los predicadores, la gente se ha convertido así como estamos viviendo un evangelio así, hermanos amados, medio raro, como el horóscopo. ¿Sabía usted? El horóscopo es a ver qué me depara el día, a ver qué me dice el color, si el azul va conmigo, el celeste no, y el rojo sí, hoy es de rojo, a ver qué dice el predicador, a ver qué dice el hermano. ¿Y por qué no doblamos rodillas y decimos a ver qué es lo que dice Dios? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Quién me está guiando? Hermanos amados, porque solo queremos oír cosas suaves, cosas bonitas, para ver, así está hoy, ese evangelio es el que se vive hoy, a ver qué dice el predicador aquel, a ver qué dice fulano, yo lo sigo, me gusta lo que dice, me gusta cómo habla. No es si me gusta lo que habla, si no me edifica y si me cambia, y si está obrando para cambiarme, para transformarme, para ser un hombre, una mujer diferente, un hombre conforme al propósito o al corazón de Dios. Ese debe ser el objetivo, ese debe ser el propósito. ¿A quién estoy siguiendo? ¿Quién va delante de mí como mi guía? ¿Quién va delante de mí como mi maestro? Debe ser el Espíritu Santo, debe ser el Dios de los cielos que no se equivoca, debe ser Dios, porque cuando sigues a Dios, hermanos amados, siempre prevalecerá. Cuando es Dios quien te guía, cuando es Dios quien nos guía, siempre llegaremos a la meta, al punto, al propósito. Dios no se equivoca. Porque es quien te termina yendo, saliendo y haciendo otras cosas, porque van detrás de hombres y no detrás de Dios. Porque vamos muchas veces siguiendo a hombres, siguiendo la opinión de aquel, pero no siguiendo el consejo de Dios. Hoy día hay muchas personas, hermanos amados, que siguen esto, obedecen a aquel, obedecen a aquella, todo lo que les dice. Lo único que no hacen es obedecer la palabra de Dios. Y ese es un problema muy grande. Porque si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, estamos fregados. Sí. Ese es el problema que tenemos hoy día. ¿Cómo está, hermano? Ay, hermano, si usted supiera. ¿Y por qué, hermano? No, viera que fulano. Viera todo lo que me dijo. No, viera lo que anda diciendo. No, ya estoy decepcionado. Yo de las iglesias no quiero saber nada.
¿Y quién le dijo que siga la iglesia? Siga a Cristo. ¿Y quién le dijo que siga qué? Siga a Cristo, sigamos a Cristo. ¿Dónde debe estar puesto su cuerpo? Debe estar puesto a Cristo. Ay, es que yo ya después no quiero nada. No, es mentira. Dios no falla. Lo que fallamos somos nosotros. Y lo que dejamos de escuchar la voz de Dios somos nosotros para escuchar la voz de alguien más. Por eso, si no estás siguiendo a Cristo, ¿a quién estás siguiendo? ¿Quién va delante de ti? ¿Quién te lleva? Si te lleva al cielo o los está llevando o nos está apartando del propósito de Dios. No queremos cristianos engañados dentro de la iglesia, sino hombres que sepan quiénes son y qué hay dentro de ellos. A quién aman, a quién buscan, por qué doblan rodillas, por qué leen la palabra, por qué se esfuerzan. Eso es lo que debe, ese es el propósito del nuestro. Sí, hermanos amados. ¿Por qué? Porque sucede, se da mucho y no debe haber, hermanos. Si algo de usted debe estar convencido, es quién es su maestro, es quién es su guía, es quién es su Señor. Pero estamos en problemas a veces, hermanos amados. Y a veces nosotros mismos nos seguimos. Mira esta cosa ya ando por otro lado. Ya comenzó a dar problemas. Entonces póngase sobre sus pies, iglesia de Señor. A ver. Nosotros terminamos actuando como fulano o sutano quiere. Muchos. Y no como Dios quiere. Terminamos haciendo lo que dice aquel y no lo que dice Dios. Y ese es un problema muy grande dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. Es un problema muy grande, muy tremendo dentro de las iglesias. Terminamos haciendo y terminamos actuando conforme a fulano, a sutano, a mengano, a sutana, a mengana, menos como Dios. Si usted camina con Cristo y aprende y Cristo es su guía, va a aprender a ser, vamos a aprender a ser como Cristo. Si Él es nuestro maestro, vamos a aprender de Él. Si Él es nuestro guía, Él conoce mejor el camino que nosotros. Nosotros nos extraviamos. O podemos extraviarnos, pero nunca si seguimos a Cristo Jesús. Vamos a incline su rostro. Padre y buen Dios que estás en los cielos. Gracias te damos en esta hora, poderoso Dios de Dios. Estamos aquí, Señor, porque queremos conocer la verdad. Día con día más de esa verdad. Porque a veces proclamamos y decimos que la verdad nos ha hecho libres, pero hay tantas cosas que seguimos haciendo como si estuviéramos cautivos todavía. Declaramos y profesamos haber conocido la verdad y que la verdad nos ha hecho libres. Pero hay orgullo, hay mentira, hay vanagloria, hay emociones que nos guían, hay sentimientos, resentimientos que nos guían y no hemos sido libres completamente. Perdónanos, Señor, ayúdanos a serte fieles, a ser mejores, Padre. Te necesitamos, yo te necesito, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que aquí estamos y nos has puesto en la balanza y solo tú sabes si hemos sido faltos. Solo tú lo sabes. Ayúdanos a seguirte a ti, a amarte a ti, Padre. Aunque padre y madre nos dejen, si en nosotros no hay una convicción de quién seguimos, terminaremos siguiendo a alguien más que no eres tú. Y eso es pecado. Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo. ¿Habrá alguien esta noche que quisiera reconciliarse con Cristo Jesús? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse esta noche? ¿Habrá alguien que quiera venir a reconciliarse con